Para nadie es un secreto que en el distrito Carmen de la ciudad de San José, ubicado al noreste del casco central, se encuentran la mayor cantidad de bienes culturales construidos, es decir, casas y edificios declarados Patrimonio Histórico Arquitectónico, no solo en la ciudad capital, sino en todo Costa Rica. Una buena parte de esos bienes culturales se ubican precisamente en los viejos barrios ya de Amón, finales del siglo XIX, Otoya, principios del siglo XX, y precisamente apoyándose en gran medida en esa riqueza material es que la Casa Cultural Amón del Instituto Tecnológico de Costa Rica, instalada en el barrio del mismo nombre, ha decidido potenciar por medio de la cultura a estos barrios que conforman de alguna manera un conjunto histórico y humano, y que gracias no solo a la arquitectura, sino en general a las muy distintas manifestaciones culturales que poseen un potencial enorme. Llevar ese potencial hasta sus límites ha sido el objetivo durante un lustro ya del Festival Amón Cultural, organizado, como les digo, por la Casa Cultural Amón del Instituto Tecnológico de Costa Rica, y que ha tenido como uno de sus, y tengo que decirlo como un honor para mí, como uno de sus eventos estrellas a lo largo de estos años, el recorrido, la visita guiada precisamente por las calles del barrio de Amón y el barrio de Otoya. Así que aquí empezamos ese recorrido. Más allá de la pandemia, no a pesar de la pandemia, sino con la pandemia, este año nuestro recorrido, como todo Amón Cultural, no se detiene. Nada más que va a ser en virtual. Vamos a caminar un poco, vamos a ver fotografías, vamos a compartir anécdotas. Así que aquí estamos. Bienvenidos todos al recorrido por los barrios Amón y Otoya del Festival Amón Cultural, como ya es una tradición josefina, siempre en marzo. Como es usual, vamos a empezar nuestro recorrido en el Castillo del Moro, ubicado en esa esquina de Avenida 13 y Calle 3. Un punto tan cercano al río Torres que se queda uno pensando cómo es posible que esa fortaleza mora, que en Al-Ándalus estaría en el desierto, está aquí viendo para un río, ¿verdad? Se trata de una construcción del año 1924, que manda a hacer el comerciante español Herrera del Peral, y contrata para ello al reconocidísimo artífice catalán Gerardo Rovira, y por lo tanto en el Castillo del Moro tenemos una muestra de arquitectura neomudéjar. Si ustedes se fijan, todos sus detalles son árabes, y de ahí que cause tanta extrañeza en San José y tanto encanto, particularmente en Barrio Amón. La Casa Verde, que fue la casa de don Carlos Saborío Iglesias, construida ya por 1910-1911, y prácticamente con toda seguridad importada, prefabricada, lo cual quiere decir que venían las piezas hechas y los planos para montarla. Ahora bien, esta arquitectura victoriana de origen inglés, en este caso muy probable viniera de los Estados Unidos, Boston, New Orleans, hoy es imposible determinar, requieren un horizontal, viniendo Amón hacia abajo, buscando el río Torres. Entonces hubo de hacerse un pedestal de piedra para montarla en horizontal, y entonces la altura que queda en la parte inferior es tal que permitió construir
una planta abajo que eventualmente en algún momento incluso fue otra casa. Esta es una de las casas más valiosas que tenemos en Costa Rica de este tipo, y en San José es una de las pocas de importación que nos van quedando. Y aquí cabe resaltar el papel del Instituto Tecnológico de Costa Rica, que afortunadamente la adquirió, con lo que ganamos todos, porque el TEC, como le decimos de cariño los ticos, no solo la restauró, sino que la mantiene en muy buenas condiciones, y es de esperar que eso continúe. Si nos dirigimos desde la avenida 13, más bien hacia la avenida 9, vamos a encontrar dos casas de una misma tendencia arquitectónica, que es el victoriano, cuya influencia es inglesa, y que en Costa Rica tuvo un muy fuerte impacto, particularmente a finales del siglo XIX, cuando nuestra conexión con Inglaterra como metrópolis se agudiza, se profundiza y sube de nivel con la finalización del ferrocarril del norte, como se le llamaba el ferrocarril al Atlántico. Las dos casas que quiero señalar ahora son la casa de la familia Lehmann, en la esquina de calle 3 y avenida 9, y su aledaña, la casa Huete Quirós, que se encuentra exactamente en el límite oeste de la anterior. En el caso de la casa de la familia Lehmann, tiene además, por supuesto, toda una historia fantástica para los josefinos y para los costarricenses, porque fue la casa del general Joaquín Tinoco, el hermano del dictador Federico Tinoco. En realidad se decía que era el poder detrás del trono, y es de esta casa, ahí precisamente por ese portón que ustedes ven, que salió el general Tinoco hacia su muerte, sin saberlo. Recibe una llamada, sale y a la vuelta recibe el balazo que acaba con su vida en 1919, y que por eso precisamente precipita la caída de la dictadura. Su vecina, en cambio, sin dejar de ser victoriana, la casa Huete Quirós, tiene una particularidad, y es el hecho de que la casa Huete Quirós es lo que denominamos los costarricenses en esta historiografía nuestra un victoriano criollo. ¿Qué significa eso? Que fue hecha por un maestro de obras o por un constructor costarricense. ¿Cómo lo sabemos? Integra elementos plenamente costarricenses, como por ejemplo el zaguán, o elementos de la tradición española, como es el caso del patio interno, que le quitan autenticidad frente al inglés, pero la enriquecen en términos de autenticidad con lo criollo, con lo nuestro, con lo tico. Si cruzamos la calle, en esa misma esquina que citaba de calle 3 y avenida 9, nos topamos con una de las más grandes, ya no digamos residencias, una verdadera mansión en Barrio Amón, que es la casa del conocido cafetalero don Alejo Aguilar Bolandi. La casa familiar, la casa solariega de los Aguilar se encuentra, como no, como las de la mayoría de la gente de poder en San José, en el barrio del Carmen, que limita precisamente al sur con el barrio de Amón. Decide comprar un terreno grande en Amón y desarrollar una casa que por lo menos sabemos que ya para 1921 estaba construida. No tenemos una fecha precisa, pero lo más probable es que sea a finales de la década del 10, principios de la década del 20, cuando la fotografía, precisamente el gran maestro de la fotografía costarricense, que es Manuel Gómez Miralles, y casi con toda seguridad, por una serie de detalles que incluye, es obra del ingeniero arquitecto costarricense Jaime Carranza, el primer costarricense en estudiar propiamente arquitectura en el Instituto Tecnológico de Hamburgo. Vale la pena verla.
Precisamente estamos en la avenida 7, en el borde sur e histórico de Barrio Amón, calle 9, que nos conduce precisamente en su esquina noreste a la que fuera la casa de doña Mireya Gurdián, una pintora costarricense que allá por los años 60, habiendo heredado una casa familiar, una casa señorial, para hacerlo así no eligió un lenguaje arquitectónico específico, sino que tomando referencias de lo neocolonial hispanoamericano, de lo mudéjar, de lo precolombino, de lo mudéjar, es decir, oriental, árabe, etc. Ella hace una combinación ecléctica, más no ecléctica en un sentido historicista, sino más bien fantasioso. El hecho esencial aquí, y que acaba de destacar, es el asunto de que como la casa ha permanecido cerrada mucho tiempo y es difícil ver las puertas abiertas, se ha generado toda una especie de expectativa. Es una casa que llama muchísimo la atención. Hay a quienes les recuerda un monumento funerario, hay quienes lo consideran una especie de palacio encantado ahí detenido en el tiempo, pero en realidad, como les digo, fue una casa de habitación. Pero entonces aquí lo que cabe resaltar es que la casa es en esencia el producto del gusto y la fantasía de una pintora costarricense a mediados de los años 60. Es en eso que reside su valor histórico arquitectónico, no más allá. Las casas de la familia Calvo Peña, como pueden ver ustedes, se trata de un dúplex. Son dos cuerpos similares con eje de simetría. Pertenecen a la tradición hispanoamericana del neocolonial, la arquitectura neocolonial hispanoamericana que se desarrolló en Costa Rica entre los años 30 y 40. La idea era replicar la arquitectura colonial, mas no la arquitectura colonial de Costa Rica, que era aquella humilde y sencilla casa de adobes criolla nuestra, mestiza, sino la arquitectura colonial de ciudades como México, Guatemala, Lima, Cusco, donde la riqueza que fluía urbanamente daba para una serie de detalles que hoy pueden ser considerados de lujo y que ustedes pueden ver precisamente no solo en la calidad del trabajo de las maderas, sino también del hierro de forja. Nótese, por ejemplo, la belleza del farol. Desde el punto de vista histórico-arquitectónico, le brindan a estas viviendas un enorme valor aquí en Barrio Otoya, donde están ubicadas. Volvamos a construir esperanzas, volvamos a construir esperanzas, volvamos a construir esperanzas. Bien, la casa que desde hace décadas ya ocupa el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, como le decimos nosotros, el Centro de Cine, es una casa que probablemente, casi con toda seguridad, fue construida a partir de unos planos importados. De esta casa tenemos certeza ya en 1921, ya está construida, mas no en 3 pisos como podemos verla ahora, sino solamente en 2. La parte superior es un añadido. La parte de abajo es una casa que evidencia la tendencia inglesa denominada Tudor, ¿verdad? En ese caso entonces sería un neo-Tudor. Es una casa señorial, muy elegante, y que por eso, como otras casas de Barrio Otoya, fue ocupada por distintas legaciones, es decir, misiones diplomáticas de países como Inglaterra, en particular
o en determinado momento los Estados Unidos. Alrededor de ella giran muchas historias, no muy precisas, por cierto, pero que, digamos, para todos los efectos no invalidan lo más importante, que es el valor histórico, cultural de esta verdadera joya de la arquitectura capitalina aquí en el barrio Toya. Justo al lado se yergue la casa Brenes Méndez, la antigua casa Brenes Méndez, otra joya de la arquitectura capitalina. En este caso, una casa sumamente ecléctica, nuevamente, que combina muy diversas tendencias de la arquitectura de la época. Insisto, estamos hablando entre las décadas de 1910, 1920, y es por eso una casa que en esencia podemos decir que es victoriana. Vemos que en la parte superior también, además, tiene un monitor, probablemente para un espacio que vestibule el resto de la casa. Nuevamente, eso nos lleva a reflexionar en la riqueza de un país pequeño, periférico, con una ciudad capital que sería provinciana en cualquier otra parte como San José, pero que en el caso nuestro es la capital, es el centro, la cabeza del país, y hace entonces que confluyan en ella como espacio físico las más diversas tendencias arquitectónicas. De ahí la riqueza de lo que hemos venido recorriendo desde el Castillo del Moro hasta aquí en el este, con estas dos casas, donde también culmina esta parte del recorrido. Bueno, llegamos precisamente al final del recorrido y llegamos donde ha sido tradicional a lo largo de estos años de Amón Cultural que el recorrido por estos hermosos barrios finalice en la casa nada más y nada menos que don Mario González Feo. Ese gran hombre, ese gran letrado josefino, ese hombre crítico y ácido que era, como él mismo decía en sus propias palabras, un quijotófilo y un quijotómano. Es decir, un quijotófilo, un estudioso del Quijote, un quijotómano, un enfermo mental del Quijote, un hombre que perdió el juicio, al igual que Don Quijote pierde el juicio leyendo novelas de caballerías. De ahí que su casa sea extraordinaria, la tapia de su casa sea tan extraordinaria como su casa y esté llena precisamente de unos mosaicos sencillamente sensacionales que nos recuerdan la obra inmortal del ya de por sí inmortal Miguel de Cervantes. Carmencita, ¿qué tal? Es Andrés Fernández. Ay, Andrés, qué dicha. Dame un momentito, ya les hablo. Ya estamos aquí con el tour, muchas gracias. Okay. Hola, ¿cómo están? Pasen adelante, bienvenidos. Permiso, muchísimas gracias. Qué gusto Carmencita. tenerte de nuevo por aquí, Igualmente, un año más. Un año más, en condiciones extraordinarias, pero un año más. No vamos a dejar que nada nos detenga. Amón Cultural sigue adelante Tenemos que también seguir, el estamos en 2021. pie, No hay claro. pandemia que nos pare. Pasa y vos das tu tour maravilloso que a todo el mundo le encanta. Bueno, pues precisamente el trabajo de hacerle propaganda al Quijote, como decía don Mario González Feo, no era solamente en la tapia, hacia afuera, para el público josefino, que durante décadas ya lo ha disfrutado enormemente, ¿verdad? Sino que también incluye la parte de adentro de la casa. Esta es la pieza más grande de estas obras extraordinarias que realizó don Guido Sáenz, nuestro gran exministro de Cultura, ese prohombre de Costa Rica, que siendo muy joven desarrolló todos estos trabajos entre 1960 y 66. Y esta es la famosa escena aquella donde Don Quijote con sus fantasías, sus locuras, convence a Sancho de irse con él en esas aventuras a recorrer el mundo de los caballeros andantes. Y esta parte de abajo,
que es la que vamos a explorar ahora y a compartir, es sumamente especial. ¿Por qué? Porque se trata de una copia exacta de los frescos del maestro Giotto di Bodone, el famoso Giotto, el maestro del Trecento italiano, del pre-renacimiento, que en la capilla, la llamada Capilla dell'Arena, de la familia Scrovegni en Bolonia, desarrolla por encargo de sus patrones una serie de escenas de la vida de Jesús. Es una obra extraordinaria que, como les digo, preludia ya lo que va a ser el Renacimiento en pintura a pocos años después, pero que en Costa Rica, y esto es algo verdaderamente hermoso, y vean los detalles, fueron reproducidos nada más y nada menos que por el maestro Paco Amiguetti en exactamente la misma técnica en que los pinta el Giotto en la Capilla Scrovegni. Aquí en la Capilla González Feo, entonces, tenemos una reproducción de primera clase de la obra de Giotto di Bodone. Insisto, uno de los grandes maestros del pre-renacimiento. Algunas de las escenas, puesto que no todas, por supuesto, pero sí quizá las más importantes, culminando con Nuestro Señor en Gloria, precisamente en medio de una mandorla, ¿verdad? De ese óvalo sagrado, rodeado de los ángeles que cantan precisamente su grandeza, su infinitud. Y el cielo estrellado se abre sobre nosotros en cada una de las losas del intercolumnio. Y esta es la obra que nos recibe apenas en la Casa González Feo. Si nos fijamos aquí en el jardín, hay otras dos obras también relacionadas con el Quijote. Estas, sin embargo, son de otro pintor. En este caso se trata de don Francisco Ulloa Báez, uno de nuestros pintores de obra pública más destacados, y es el que enseña al joven Guido Sáenz, que desde niño mostró, en gran medida gracias a su madre, la gran pintora Luisa González Feo, la hermana de don Mario, sus habilidades plásticas, y él es el que le enseña a don Guido a hacer este tipo de trabajo. Los trabajos de don Francisco Ulloa Báez demuestran la calidad de su trabajo, ¿verdad? Y por supuesto, también a su vez nos demuestran a don Guido Sáenz como un estudiante, como un discípulo muy aventajado de esa técnica tan depurada que es la del mosaico. Cabe señalar, ¿verdad?, que por ejemplo en el gótico los templos, los grandes templos, las grandes catedrales góticas tenían en la parte superior de sus coronamientos, en puntos estratégicamente ubicados, viendo hacia afuera, una serie de diablecillos, de demonios, con el fin de que espantaran los malos espíritus. Son las denominadas gárgolas. Aquí, como pueden ustedes ver, tenemos también unas gárgolas de cerámica, de una fantasía hermosísima, por cierto, realizadas también por el maestro Guido Sáenz en su momento, que las hizo específicamente para esta capilla, de la misma manera que específicamente hizo los Quijotes para la tapia de la Casa González Feo.